oyendo acerca de lo que se da, concepto de ofrendas. Hermanos, ahí tenemos una invitación preciosa de parte del Señor, mandamiento e invitación a comprobar las bondades de Dios, las leyes de Dios, ¿verdad? Porque el dar es un privilegio, es el amor puesto en acción. No podemos hablar de amor si no damos. Y cada cosa en la Biblia a mí me emociona. El dar es emocionante. Dice la Biblia: dad y se os dará. Dad y se os dará. El dar es una siembra. Y el que siembra, cosecha. Y no cosecha lo que sembró. Los agricultores lo saben muy bien. Y usted lo sabe también. Siembra una semilla de aguacate, no le va a dar un aguacate. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y funciona en todos los aspectos de la vida, hermanos, ¿verdad? En este sentido, en el campo económico. Si usted da al Señor en la iglesia o le da a un indigente, por eso hay recompensa. Yo le decía una vez, estoy en el punto varios, hermanos, no es el mensaje todavía, así que no me lo tome en cuenta, ¿verdad? Como parte del tiempo. Yo le decía, hablando con un pastor una vez, le decía, él me decía que quería predicar sobre la fe a su congregación. Y yo le dije, sí, hay que predicar sobre ese tema porque en las iglesias no hay fe, le dije yo. Se quedó impresionado, ¿verdad? ¿Cómo me atrevía yo a afirmar semejante cosa? Sí, le digo, es que mucha gente no da lo que debería. Y si no damos es porque no tenemos fe. No creemos que Dios va a honrar su palabra. Bueno, hay otras cosas que quisiera contarles, pero no es el tema, hermanos. Yo solamente estoy ahí dando una palabra de ánimo. Señor, gracias porque hemos sido bendecidos, porque tú eres amor y porque nos has dado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Gracias por enseñarnos lo que es el amor. Gracias por darnos tu palabra y gracias por darnos tu bendita presencia por medio del Espíritu Santo. Señor, nos sentamos a tus pies queriendo oír tu palabra, pero también anhelando ponerla en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hace unos meses estuve compartiendo con ustedes acerca de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y hablábamos acerca de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y considerábamos que una de las cosas que el Señor hace en usted y en mí es guiarnos, ¿verdad? Dios tiene un profundo interés en nuestras vidas, necesidades, problemas, hasta en nuestros anhelos, en nuestros gustos, ¿verdad? Dios se interesa, entonces Él quiere guiarnos en la vida, darnos dirección. Y considerábamos que pues Él inspiró las Escrituras y nos habla a través de su palabra. Por eso cada cosa que está ahí en la palabra debemos deleitarnos en obedecerla, porque es la voz del Espíritu Santo para usted y para mí. Y hermanos, cada vez que obedecemos la palabra de Dios hay bendición. En todo sentido hay bendición. Decíamos, considerábamos también que el Espíritu Santo nos guía por cosas que Él pone en la mente y el corazón. Y vemos como en la Escritura
¿verdad? Esto ocurría cuando misioneros querían ir a un lugar y el Señor decía, no, ahí no, vayan a este otro lugar. Y eran guiados, ¿verdad? Por el Señor, porque Él sabe qué es lo mejor. Así que cuando Dios pone ese sentir, ese anhelo en el corazón, por ejemplo, usted dice, yo quisiera dar más de lo que estoy dando, pero no sé si hacerlo. Hágalo, ¿verdad? Esa es la obra de Dios en usted. O dice, yo quiero ayudar a esta causa, o yo quiero ayudar a Moisés, ¿verdad? En su proyecto y a otros hermanos. Hágalo, ¿verdad? Puede ser que el Señor le está guiando a que usted lo esté haciendo. Entonces nos corresponde estar muy atentos a la guía del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu nos va a guiar conforme a su palabra. Y ahí no hay pierde, hermanos. Ahí siempre salimos ganando. Pero otro aspecto a considerar del Espíritu Santo es que Él nos llena. Él quiere, en otras palabras, tener el control de nuestras vidas. En el caso del Espíritu, Él no lo va a hacer de manera contra nuestra voluntad, de manera forzada, no. Él quiere que usted y yo voluntariamente le entreguemos el control de nuestra vida. Y entonces somos llenos del Espíritu Santo. Pero quiero aclarar que unción del Espíritu no es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo. Y estos términos en el ámbito evangélico a veces se confunden un poquito. Ahora, el Antiguo Testamento nos da luz para entender esta verdad espiritual, y vamos a ir al Antiguo Testamento para comprender un poquito acerca de este tema. Porque en el Antiguo Testamento, principalmente los reyes y los sumos sacerdotes eran ungidos cuando ellos recibían su nombramiento. Vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 25, para ver el caso cuando se trataba de el sumo sacerdote. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, según el aceite de la unción santa, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Aquí estamos viendo los muebles, ¿verdad? De ahí del tabernáculo, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Y veamos la relación. Unción con aceite significaba que aquello estaba apartado para Dios, cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, la unción con el aceite implicaba nombramiento, consagración, que aquella persona era apartada para el servicio de Dios. ¿Cuántas veces eran ungidos con aceite? Una vez en la vida, cuando iban a iniciar aquel ministerio. En 1 de Samuel capítulo 16, versículo 11, vemos el caso del rey David. Ojo que aunque fue ungido, en aquel momento de la unción no empezó a reinar, pero ya quedó apartado y capacitado para ese, digamos, ministerio, ¿verdad? Del reinado que iba a ocupar un tiempo después. 1 de Samuel 16, 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y ahora vemos aquí la relación estrecha entre la unción con el aceite y la presencia del Espíritu Santo, en este caso en la vida de David, quien próximamente, ¿verdad? Después de la muerte de Saúl, iba a gobernar como rey. Pero el Espíritu Santo vino sobre él después de ser ungido con aceite. Así que esto es lo que el Antiguo Testamento, hay otros pasajes más que nos hablan acerca de este tema, pero esto es lo que esencialmente el Antiguo Testamento nos enseña relacionado con la unción. Entonces, en la Escritura, usted recordará, el aceite representa al Espíritu Santo. Nosotros hemos sido ungidos ya, ¿verdad? No con aceite en este caso, sino con la persona del Espíritu. Eso significa en el Nuevo Testamento ser ungido, recibir al Espíritu Santo. Igual que en el Antiguo Testamento, esta es una experiencia que ocurre solamente una vez en la vida y que no se repite. Y por esa presencia del Espíritu en usted y en mí, hemos sido apartados para Dios y capacitados para servirle al Señor. Es decir, no es porque somos buenas personas, no es porque tenemos conocimientos, no es porque hemos leído, nos hemos capacitado, todo lo cual es buenísimo, tenemos que hacerlo, pero todo eso no sirve sin la presencia del Espíritu Santo. Así que ahí está la idea, ¿verdad?, que encierra lo que es ser ungidos en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo fuimos ungidos? El día que nos convertimos a Cristo. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, y vea cómo habla la Escritura respecto a este tema en la experiencia del creyente. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, es una experiencia del presente. Ya existe, ya tenemos la unción del Santo. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis, pasado, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, con esta unción que ya tenemos, que ya recibimos del Espíritu Santo, ¿verdad?, nosotros hemos sido apartados y capacitados por el Señor para el servicio de Dios. Por lo tanto, en el caso nuestro como creyentes, ya no es necesario pedirle al Señor que nos unja. Ya lo tenemos. Porque eso sería tan innecesario como que usted dijera: ay, cómo anhelara yo vivir en El Salvador, ¿verdad? Y le dice a alguien que está a la par: ¿usted ya vive en El Salvador? No, pero es que no siento que vivo en El Salvador. No, pero de verdad ya vive en El Salvador. Todos los que estamos aquí le podemos dar testimonio de que usted vive en El Salvador.
No tiene que ser un anhelo, no tiene que ser una petición, ya es una realidad. Es así, con la unción del Espíritu Santo, ya la tenemos. Ahora, aquí es donde vamos a tener como cuidado con los cantos que escuchamos, no solo en la iglesia, porque ahora escuchamos por todos lados, ¿verdad? Y en algunos cantos, ¿verdad? Aparece como una oración, como una petición, ser ungidos por el Espíritu. Pero a la luz de la Escritura vemos que ya no es necesario. Lo que sí se va a repetir en el caso suyo y mío es la llenura del Espíritu Santo. Entonces a veces algunas personas lo que hacen es que confunden los dos términos, ser ungido con el Espíritu y ser lleno con el Espíritu o por el Espíritu. Pero este tema a veces genera un poquito de confusión también. Vamos a empezar diciendo lo que no es ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, por un lado, ser lleno del Espíritu Santo no es una opción. No es que Dios viene y dice, mira, ¿querés ser lleno del Espíritu? No, no es opcional. Ser lleno del Espíritu Santo no es para unos pocos, porque algunos podrán tener esa impresión, ¿verdad? No, eso para los pastores, para los líderes, para los del consistorio, para los hermanos que ya saben la Biblia. No, es la experiencia para todos, en el plan de Dios, ¿verdad? Una persona puede ser recién convertida y ser llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que no va a tener un recién convertido? Madurez. Porque esa no se obtiene en una semana, ni en un mes, ni en un año. La madurez es producto del tiempo, pero no solo del tiempo, sino de caminar con Dios a través del tiempo, ¿verdad? Entonces aquí podemos compararnos con los árboles. Usted siembra una semilla de un árbol, un roble, digamos, y usted no va a tener el roble grandote a la vuelta de 6 meses. Eso va a ser producto del tiempo. El fruto del aguacate va a tomar cierto tiempo. Hay cosas que usted puede sembrar hoy que van a crecer rapidito, como el whisky, ¿verdad? Pero eso no tiene la fortaleza que puede tener un árbol de aguacate o un roble. Entonces, hay diferencias en ese sentido, pero todos podemos y debemos ser llenos del Espíritu Santo. También ser lleno del Espíritu Santo no es algo extático, ¿verdad? Es como que, qué euforia, hoy sí, yo estuve en el culto, estuvo poderoso, yo me siento lleno del Espíritu Santo. La vida cristiana se vive por fe, desde el principio hasta el final, no es por emociones. Es como que, vuelvo al caso, como si usted dijera, no siento que estoy viviendo en El Salvador. Más ahora con los centros comerciales, ¿verdad? Usted va a un centro comercial y pareciera que no está en El Salvador, pareciera que está en otro país. Y usted puede decir, no siento que estoy en El Salvador, pero está en El Salvador. No es cuestión de que si lo siente o no, esa es la realidad y hay que aceptarla porque así es. Y también vamos a decir que ser lleno del Espíritu Santo no es algo complicado. Eso es fácil y es práctico. ¿Qué es entonces ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, en armonía con lo que dijimos anteriormente, ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento de Dios para usted y para mí. Vayamos a Efesios 5:18, donde encontramos este mandato. Y por vía de contraste se habla de los efectos del alcohol, de la embriaguez. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o libertinaje.
Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero ¿por qué se pone el ejemplo vía contraste de la embriaguez? Bueno, usted ha visto, ¿verdad?, a una persona muy ebria, no tiene control, ¿verdad? Da 2 pasos para adelante, 3 para atrás. Incluso dicen que una vez un señor algo abuelito se subió a un bus, ¿verdad? Y no se sentó. Él iba parado, pero usted conoce más o menos cómo manejan algunos, ¿verdad? Y entonces de pronto el bus frenaba y salía corriendo, ¿verdad? Para adelante y para adelante, para atrás, cuando frenaba, cuando aceleraba. Así estuvo. Cuando ya él no había pagado, era de que se pagaba al final. Cuando ya se iba a bajar, le cobraron el pasaje. Y le dice al motorista: no, hombre, ¿yo qué le voy a pagar? Le dice: sí, caminando me he venido todo el trayecto, ¿va? Porque para adelante, para atrás, corriendo. Entonces, este es el mandamiento. No con vino. Ahí está la persona, es controlada por el alcohol, pero sí con el Espíritu Santo. Entonces, así como el vino controla, o el alcohol, digamos, controla a la persona, el Espíritu Santo le quiere controlar a usted y a mí. Con efectos positivos. Con el alcohol son negativos. Eso es un problema, ya sea alcohol, droga, lo que sea. Pero con el Espíritu Santo, hermanos, qué bonito nos va en la vida. Eso es disfrutar la vida abundante que Jesucristo prometió. Ahora, ¿esta es la experiencia de todos los creyentes? No. ¿Y a qué se debe? A que algunos ofrecemos cierta resistencia al Espíritu Santo y no nos dejamos mandar. Y queremos vivir, como dijo aquel: todo lo hice a mi manera. Y así queremos vivir, a mi manera. Y Dios dice: no, la tuya no sirve, la mía sirve. Y lo mejor es hacer todo a la manera de Dios. Entonces, dejémonos gobernar por el Espíritu Santo y obedezcamos este mandato. Por otro lado, ser lleno del Espíritu es para todos los creyentes. Dios no quiere que unos cuantos andemos en el Espíritu, controlados por Él. No, Dios quiere que todos tengamos esta experiencia. Ser lleno del Espíritu Santo también, vamos a decir, es la experiencia cristiana normal, es la vida cristiana normal. Vivir abajo de la llenura del Espíritu Santo es vivir un cristianismo mediocre que Dios no quiere. Dios nos ha dado su persona, su Espíritu, para que nos sometamos a Él y seamos guiados por Él. También ser lleno del Espíritu Santo es algo sencillo, no es nada complicado. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Estos son términos equivalentes. Es ser lleno de Cristo. A veces hablamos de vivir bajo el señorío de Cristo. Cuando yo vivo bajo el señorío de Cristo, soy lleno del Espíritu Santo. Decir que Cristo me controla equivale a decir que el Espíritu Santo me controla también. La pregunta es: ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Bueno, por un lado, por reconocer y confesar nuestros pecados a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Si hay pecado de por medio, no tratado, no confesado, no me he apartado del pecado, yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo. Ahí sí, no se puede. ¿Pero qué tengo que hacer? Reconocer mis pecados, mis maldades, confesarle eso a Dios. Porque todo pecado es una ofensa a Dios. Y no hay pecados pequeños, chiquitos.
No hay. Todo pecado es grave. Cualquiera que usted diga, no, pero mire, este es bien pequeñito, es grave. Es desobediencia. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Y si lo ponemos en un término así diferente, ¿verdad? Podríamos decir, robaron. Porque agarraron de la fruta prohibida, ¿verdad? Pero no fue un pecado así como de escándalo, como entendemos el término. Fue una desobediencia. Pecado. No hay pecados pequeños. Cuando yo considero que un pecado es pequeño, ya estoy siendo engañado por otro pecado. Estoy minimizando este pecado. ¿Por qué? No estoy bajo el control del espíritu, estoy bajo el control de la carne, que me engaña. Y cuando vivo bajo el control de la carne, peligroso también, vivo bajo la influencia de Satanás. Porque no estoy caminando en el espíritu, entonces estoy viviendo con las normas de este mundo. Pero vivir con las normas de este mundo no sirve. No sirve, hermanos. Escuché de un líder cristiano, eso ocurrió este año, de unos 25 años de edad, sirviéndole al Señor, cometió adulterio con una señorita cristiana. Él reconoció su pecado, lo confesó, pero hermanos, después de pecar, qué batalla más dura con los sentimientos de culpa, ¿verdad? Y con los ataques de Satanás. Porque cuando el diablo está de por medio, que no siempre lo está, entonces el pecado llega como con Adán, con Eva, ¿verdad? Llega para decir, mira qué rica esta fruta, cométela, tenés derecho, ¿por qué te estás aguantando? Aquí está. Y cuando el creyente se ha comido de la fruta, entonces después llega para decir, qué desgraciado sos. No te da vergüenza decir que sos cristiano. ¿Sabes qué? Quítate la vida mejor. Y este líder se quitó la vida. La señorita con la cual él se había involucrado también tuvo intentos de hacer lo mismo. El pecado, yo no puedo medir las consecuencias del pecado. Por ejemplo, hace años cuando cierta enfermedad empezaba a sonar en los medios, un joven cristiano quiso tener una experiencia sexual con una trabajadora del sexo. Y su pensamiento fue, solo lo voy a hacer una vez, solo quiero comprobar, ¿verdad?, qué se siente. De ahí yo le voy a pedir perdón a Dios y ya no más, solo quiero saber. Entonces lo hizo, contrató a una persona, se acostaron, se durmieron y cuando él despertó, la persona, la mujer ya se había ido, pero había dejado un mensaje en el espejo de la habitación donde estaban. Y el mensaje decía, bienvenido al mundo del SIDA. Una vez. Qué complicado. Yo no puedo medir las consecuencias de mi pecado. Parece hasta aquí va a llegar, ¿verdad? Y ya después ya no más y yo ya me voy a apartar. No. Ya estoy engañado al pensar así. ¿Qué es lo mejor? Alejarme del pecado. Pero ya lo cometí. Bien, vayamos donde el Señor para decir, Señor, reconozco mi pecado. Perdóname, sé que eres misericordioso. Como el hijo pródigo. Padre, aquí estoy. Perdóname. No merezco que me llames tu hijo. No. Eres mi hijo.
y encontró misericordia porque se humilló, porque se arrepintió. Dios hace lo mismo con usted y conmigo. Dios no es el verdugo que está con el látigo esperando la menor oportunidad para darnos de latigazos. Esa es una distorsión de Dios. Dios en su palabra nos enseña, eso sí, que vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Sí, eso está claro. Dios me quita el pecado, no me va a quitar las consecuencias, ¿verdad? Porque el pecar es como lanzar un boomerang. Lo lancé. ¿Cuánto tiempo va a tardar en regresar a mí? No lo sé, pero va a regresar. Si yo no quiero que ese boomerang regrese y me impacte y golpee, lo mejor que puedo hacer es no lanzarlo. Ahora, ahí es donde aparecen los inteligentes, que en realidad no somos inteligentes, sino inteligentontos, ¿verdad? Cuando alguien dice, no, yo lo voy a lanzar y me voy a agachar y no me va a caer. Pero ese boomerang tiene un localizador. Con su ADN y con el mío. Y aunque nos escondamos, nos va a buscar y nos va a caer. Entonces, de esa no me escapo. Pero, ok, pero ya lo reconocí. Está bien, entiendo que esto está mal. ¿Qué hago? Vayamos a Dios. Nuestro Dios es amplio en perdonar. Él es misericordioso. Es una de las cosas con que Dios insiste en su palabra, que en Él hay misericordia para usted y para mí. Por su misericordia, Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. Nosotros ya sabemos que todos nuestros pecados pasados y futuros fueron clavados en la cruz. Jesús ya pagó por ellos. Pero eso no me da derecho de pecar por decir, no, hombre, si Cristo ya pagó por ellos, entonces ya. No, las consecuencias. Y hay otra cosa grave. Me estoy distanciando espiritualmente de Dios. Porque el creyente que conoce a Dios, que ama a Dios, no lo quiere ofender. No quiere pecar contra Él. El creyente que conoce a Dios sabe que pecar es un insulto a Dios, pero también es un daño para Él mismo. Entonces, ¿qué es la cosa más inteligente que puedo hacer? Obedecer a Dios. Y cuando le fallo, peco, le confieso mi pecado a Dios. Y luego, ¿qué hago? Bueno, me aparto del pecado. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese arrepentimiento y confesión, si es sincero, va a ir acompañado de un apartarme del pecado. Ya no quiero seguir en el pecado. Si queremos avanzar en la vida cristiana, tenemos que odiar lo malo y amar lo bueno. Pero fíjese, no solo amar lo bueno, hay que odiar lo malo también. Esto fue lo que hizo el Señor Jesús. Luego entonces le entregamos nuestras vidas al Señor. Por fe, Señor, te entrego mi vida. Y en ese momento somos llenos del Espíritu Santo. No tengo que sentir nada. Es por fe. El Señor tiene el control. Soy lleno del Espíritu. Dios está más interesado en que esto ocurra que usted y yo. Entonces no tengo que insistirle a Dios, no tengo que rogarle, no tengo que pasar ayunando para que Él me llene. En el momento, Dios tiene el control. Puedo hacer todo lo demás, pero ya aceptando por fe que el Espíritu Santo tiene el control de mi vida y caminamos así. ¿Cómo se evidencia entonces
que somos llenos del Espíritu Santo. Por un lado, hermanos, cuando vivimos en la esfera de la alabanza y la acción de gracias. Vayamos a Colosenses 3, 16 y 17, por favor. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto equivale a decir: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer al ser llenos de la palabra de Cristo o del Espíritu Santo? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Tiene que salir del corazón, no de los labios. Al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me encantan estas tres palabras: salmos, himnos y cánticos espirituales. Y yo doy gracias a Dios y a su pastor y a su liderazgo y a ustedes, porque esta es una iglesia de himnos y de cánticos espirituales. Hoy en día se ha perdido mucho del himno, ¿verdad? Y claro, platicamos con los jóvenes y dicen: no, hermano, es que eso ya para las generaciones, ¿verdad?, anteriores, ahora ya estos cantos modernos. Y bueno, es algo que tenemos que entender también los mayores. Sin embargo, el desafío queda. La riqueza de los himnos es su alto contenido bíblico y doctrinal. La debilidad de muchos de los cantos modernos, no me voy a meter con los que cantan ustedes, no, en general, ¿verdad? Estoy generalizando. La debilidad de los cantos modernos es la pobreza de contenido bíblico y doctrinal. Ahora, vea cómo va la tendencia del mundo que nos va arrastrando a los creyentes, porque vivimos en la era de lo sentimental, ¿verdad? Ay, es que yo siento decirle que sí a este muchacho, a esta muchacha, pero mira, si él es filisteo y ella es egipcia. No, pero es que yo siento, ¿verdad? La era de las emociones, de los sentimientos. Y llegamos a las alabanzas a Dios basándonos en eso, en que queremos que el pueblo de Dios se sienta bien al cantarle estos cantos. No, claro, hermanos, cantarle a Dios se siente súper bien. Es una emoción, es una bendición. Pero aquí viene el reto para los músicos y para los jóvenes. No pierdan en los cantos contenido bíblico y doctrinal. Mucho del canto moderno es superficial. Como cuando usted vierte una Coca-Cola y llena el vaso, ¿verdad? Y se lo dan. Usted dice: momento, este vaso no está lleno. No, mira, está lleno. Sí, parte de eso es espuma. Dejemos que baje la espuma. Mucho de nuestro canto moderno tiene espuma. Pongámosle esencia. Y otro reto también, músicos: salmos. Cantemos los salmos. No solo los salmos, toda la Biblia, ¿verdad? Pero los salmos, ustedes saben, músicos, que los salmos eran cantados. ¿Cuántos salmos tiene la Biblia? Eran 150 cantos. En la Biblia tenemos un himnario, por lo menos de 150 alabanzas. Y ustedes saben que algunos, como pueblo de Dios, hace años, ¿verdad?, fueron los primeros que yo recuerdo, le pusieron música a los salmos. Es lindo, porque cuando estamos cantando la palabra de Dios, hermanos, ahí voy a usar la palabra a propósito, se siente el poder, no de la emoción,
sino de la bendita palabra de Dios. Porque Dios ha dicho: mi palabra no volverá a mí vacía, cumplirá mi propósito. Por eso necesitamos cantar Biblia, ya sea directamente de la Escritura o como alguien me dijo, porque yo le decía una vez a un músico: mira, esa letra ahí está mal puesta, eso no es correcto. Él me decía: es que es poesía, me decía. Está bien, hay poesía en nuestros cantos, pero tiene que ser una poesía sostenida bíblicamente, no que va en contra, porque con la música ocurre algo. Peligrosamente la música puede llegar al corazón sin pasar por el razonamiento. Por eso cuando alguien me dice: a ver, sígame en esta letra, cantemos un canto nuevo, cántelo. Digo: déjame, primero quiero leer y quiero entender lo que dice y luego te acompaño. Porque no quiero cantar como un loro si no estoy entendiendo lo que dice. Quiero entenderlo. ¿Y la Biblia enseña eso o no lo enseña? Cantemos en el espíritu, pero también con el entendimiento, dice. Yo quiero usar el entendimiento. A la hora de una prédica, cualquiera, como esta, usted tiene el sagrado deber de usar el entendimiento para decir: con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. Pero lo dijo el doctor Gabriel Aguilar. No soy doctor, ¿verdad? Pero lo dijo el doctor y máster Gabriel Aguilar. ¿Y qué? Quiero ver la Biblia. Si lo que dijo él está basado en la palabra de Dios, quiero usar el entendimiento. Con esto no estoy de acuerdo porque creo que contradice la Biblia. Lo hago a un lado, como comer pescado. Esta espina no me la trago, me va a hacer daño. Me voy a comer la carne, pero espinas aparte. Entonces, una evidencia de que andamos en el Espíritu es que cantamos al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces le cantamos al Señor, andamos llenos del Espíritu, le queremos cantar, le queremos alabar en el corazón, no solo en el culto, cada día, en mi casa, en la ducha, en el carro, en el bus, en el trabajo. Yo le oro al Señor, yo lo alabo, lo exalto y vivo dándole gracias a Dios. Creyentes agradecidos son creyentes llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve a un creyente que se pasa quejándose, reclamando, exigiendo, protestando, ahí no hay llenura del Espíritu Santo, ahí hay carne. Y si nosotros nos comportamos de esa manera, hermanos, examinémonos a nosotros mismos, como le dijo el apóstol Pablo a los creyentes. ¿Somos llenos del Espíritu? Vivamos en la esfera de la alabanza y de la acción de gracias. Si nos encontramos bien de salud, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Y si nos encontramos enfermos, gracias a Dios. Si el familiar se sana y vive, gracias a Dios. Y si se muere, gracias a Dios. Y si soy yo el que me muero, bueno, allá voy a dar gracias a Dios. Pero que voy a dar gracias, voy a dar gracias. Y si el Señor me sana y sigo viviendo, gracias a Dios. Hace unos días estábamos con mi esposa en una iglesia donde me habían invitado a predicar, y una hermana me dice, mi esposa estaba a la par de ella y se me acerca y me dice la hermana: hermano, ¿y usted cómo está?
de esas preguntas que hay que hacerle a los pastores. De verdad, hágasela a su pastor, hermano, ¿cómo está? Y entonces, y ver si podemos ser de bendición también, pues no solo preguntar por preguntar, ¿verdad? Bien en lo que cabe, le dije. Ella, mi esposa, no me lo dijo mientras estuvimos ahí en el culto, sino que ya al llegar a casa, la hermana le había preguntado, el hermano está enfermo. ¿Por qué me dijo bien en lo que cabe? Entonces ella se quedó con esa duda. Unos 3 días después más o menos, yo andaba ahí en la casa y le digo a mi esposa, ay, me duele aquí la pierna, le digo. A esto me refería cuando le dije a la hermana bien en lo que cabe. Porque de pronto, ay, que me duele aquí, ay, que me duele aquí, ay, que me duele aquí. ¿Verdad? Uno ya no sabe dónde le va a doler. Pero hermanos, gracias a Dios. Estamos con vida. Gracias a Dios. ¿Verdad? Tuvimos respuesta a una oración como queríamos. Gracias a Dios. Dios no me contestó la oración. Gracias a Dios. Gracias a Dios siempre, en todo, para la gloria de Dios. Señor, gracias por tu palabra, por la presencia de tu Espíritu en nosotros, porque nos has cambiado la vida y la quieres seguir cambiando, pero mira cómo a veces nos resistimos, nos ponemos algo bayuncos, obstinados, sin darnos cuenta que estamos perdiendo en todo sentido. Pero Señor, esta mañana venimos ante ti para decirte, perdónanos por nuestros pecados. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos limpies de toda maldad, que por tu gracia nos apartemos del mal, del pecado, que abras nuestros ojos para que veamos la gravedad del pecado, la gravedad del insulto a ti, y que podamos ver las maravillas de caminar tomados de la mano contigo cada día. Qué bendición es caminar en comunión y en obediencia a ti, caminar en tu temor. Danos este corazón, Señor. Gracias por la llenura del Espíritu Santo. En esa actitud de oración, es posible que todos los presentes en esta sala o personas que han estado pendientes de la transmisión, es posible que ya todos tengamos una experiencia personal con Cristo, pero si hubiera alguien que honestamente dice, yo no sé qué va a pasar con mi vida cuando muera, tengo dudas al respecto. Bueno, puede deberse al hecho de que usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, pero la buena noticia es que el Señor le ama, quiere estar dentro de usted, salvarle, perdonarle, que usted pase la eternidad con el Señor. Para eso vino Jesús a este mundo. Entonces, si hubiera alguien esta mañana que dice, yo reconozco mi necesidad de Cristo, yo quiero abrirle mi corazón y que Él entre y me perdone, me limpie y me salve, entonces desde lo más profundo de su corazón, dígale a Jesús, Señor, yo te confieso como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconozco que eres Dios, que te encarnaste y moriste por mí en la cruz. Gracias. En este momento, en arrepentimiento, te abro mi corazón y te recibo como el Rey, Señor y Salvador de mi vida. Ven a mi corazón por siempre. Y gracias por haberlo hecho, Señor Jesús.
Amén y amén. Y si alguien lo hizo, por favor póngase en contacto con esta iglesia. Queremos servirle. Su servidor tomó esta decisión el 5 de enero del 75 y Dios me ha permitido caminar con él durante todo este tiempo. Ha sido un tramo corto, ¿verdad? Pero lo mejor está por venir. Que Dios nos bendiga.